Hola, hola, buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy, lunes 20 de abril de 2026, estamos conectándonos con ustedes a través de UNPG TV, canal oficial de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, para entregarles lo más reciente en cuanto a información a nivel local, nacional e internacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este programa que llega a ustedes de lunes a viernes a partir de las 10:30. Iniciamos con el desarrollo de los titulares. Crisis Ecuador-Colombia, medicinas son el flanco sensible de la tasa de seguridad del 100%. El presidente de Colombia dice que demandará por calumnia a su par de Ecuador. También la Armada de Ecuador halla 2 fosas con cuerpos y detiene a 6 personas en Esmeraldas. Nueva masacre en Guayaquil eleva a 11 los asesinados en solo un fin de semana. Y en lo internacional, la nueva tensión en Hormuz frustra las esperanzas de bajar el precio de los carburantes en Europa. Y un fuerte terremoto de magnitud 7.4 sacude Japón y activa alerta de tsunami de hasta 3 metros. Esas son las noticias que estaremos desarrollando hoy en este informativo nacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este programa que llega a ustedes gracias al licenciado Richard Sillán Bajaña, presidente de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. También agradecemos a los medios de comunicación que comparten este informativo nacional a través de sus redes sociales y plataformas digitales. Ellos son Radio Guayasense TV, Postdata TV, estopensamos.com, Gloria Visión TV y Coral Noticias Nueva York. Iniciamos con el desarrollo de la información. La tasa de seguridad a importaciones desde Colombia llegará al 100%, amenaza la continuidad del suministro de medicamentos debido a la alta dependencia de Ecuador. La guerra arancelaria con Colombia pone en riesgo el acceso a medicamentos en Ecuador. La tasa de seguridad, que llegará al 100% desde el 1 de mayo, ya presiona al sector farmacéutico. Colombia provee el 14% de estos productos que cubren tratamientos para más de 40 enfermedades, desde infecciones hasta patologías oncológicas. Con ese nivel de dependencia, el sector advierte que el suministro no podría sostenerse bajo un arancel de ese tamaño. Según datos del Banco Central del Ecuador, la importación de medicamentos, partida 3004, desde Colombia, sumó 15.9 millones entre enero y febrero de 2025, frente a los 17.6 millones de dólares registrados en el mismo periodo de 2026, es decir, aumentó un 10.3%. A primera vista, la cifra sugiere estabilidad pese a la guerra arancelaria. Sin embargo, el detalle mensual muestra que ese aumento no responde a un comportamiento normal, sino a compras adelantadas. En enero de 2026, antes de que la tasa del 30% entrara en vigor, las compras rozaron los 11.3 millones de dólares, casi el doble del promedio mensual del año anterior. Los importadores adelantaron pedidos antes del alza. Cuando llegó febrero, con la tasa ya activa, las cifras cayeron con fuerza. Los anestésicos bajaron 87%, las penicilinas un 81% y los vitamínicos un 55% frente al mismo mes de 2025. Los precios en Ecuador son regulados, por eso esta tasa afecta directamente la estructura de costos, no es el valor que se pueda trasladar al consumidor, explicó Álvaro Maldonado, director ejecutivo del Instituto de Innovación Farmacéutico, IFI. Simplemente no se importa, deja de haber medicamentos, refirió el experto.
Maldonado explicó que aunque las empresas lograron absorber los sobrecostos cuando el arancel era del 30%, el incremento al 100% ha vuelto la situación insostenible. Daniel Legarda, exministro de Producción, advirtió que las empresas que dependen de insumos colombianos ya han agotado sus inventarios o están por hacerlo a estos niveles arancelarios. Simplemente no es viable continuar con las importaciones. Bien. Seguimos con el desarrollo de las noticias. Esta primera nota la hemos recabado de expreso.es y por otra parte RFI.fr nos indica que el presidente de Colombia dice que demandará por calumnia a su par de Ecuador. El presidente colombiano Gustavo Petro anunció el domingo que demandará penalmente por calumnia a su par ecuatoriano Daniel Noboa, quien lo acusa de sostener reuniones con supuestos miembros del narcotráfico en territorio ecuatoriano. En medio de un largo cruce de cuestionamientos, Noboa reprocha a Petro sobre la presunta falta de apoyo para combatir al narcotráfico en la frontera entre los países que desde febrero sostienen una guerra comercial con aranceles del 100%. La crisis escaló a nivel diplomático luego de que Petro tildara de preso político a Jorge Glass, quien fue vicepresidente del exgobernante socialista Rafael Correa entre 2013 y 2017 y condenado por corrupción, lo cual derivó en el retiro de embajadores de ambas naciones. Textualmente dijo: he decidido demandar penalmente al presidente Noboa por su calumnia, dijo el mandatario colombiano en su cuenta de X este domingo. En recientes declaraciones a la revista colombiana Semana, Noboa dijo que Petro se reunió con miembros del movimiento Revolución Ciudadana, liderado por Correa, durante una visita privada al puerto de Manta, con ocasión de su asistencia a la toma de posesión del ecuatoriano en 2025. Algunos de esos miembros tienen nexos con Fito, dijo textualmente el señor Noboa. Fito es el alias del ecuatoriano José Adolfo Macías, jefe del poderoso grupo narco Los Choneros, relacionado con el mexicano cartel de Sinaloa, que fue recapturado en Manta y extraditado a Estados Unidos luego de Petro estuviera en ese puerto pesquero. Noboa señaló que sí se reunió físicamente cara a cara con Fito. No lo podría decir en este momento, pero digamos que estaba en el mismo grupo y en la misma zona. Petro indicó que en Manta estuvo escribiendo un libro bajo la protección de militares ecuatorianos por orden de Noboa y sus escoltas de la Fuerza Pública Colombiana. Textualmente dijo: no sé si ir a algún lugar de Ecuador implique la sospecha de contactos oscuros, apuntó textualmente. Petro anotó que publicará la lista de ecuatorianos capturados, extraditados durante su gobierno, para que no quede duda de su lucha contra el crimen organizado. Continuamos, y por otra parte, teleamazonas.com nos indica que la Armada de Ecuador halla 2 fosas con cuerpos y detiene a 6 personas en Esmeraldas. La Armada de Ecuador halló 2 fosas con cuerpos en estado de descomposición y detuvo a 6 personas en la provincia de Esmeraldas el domingo 19 de abril de 2026. Se desconoce el número de cadáveres que localizaron en ambas fosas. El hallazgo se dio durante un operativo conjunto con la Policía Nacional. Según la institución militar, el operativo se desarrolló en la ciudad de La Coral, en el municipio de Esmeraldas. En la intervención
También se incautaron una motocicleta reportada como robada, 2 radios, 48 municiones, una escopeta artesanal y 2 teléfonos. Además, la Armada explicó que la zona servía como refugio de una cédula de los Tiburones, una de las bandas criminales a las que el gobierno de Daniel Noboa catalogó como terroristas hace 2 años por atribuirles la escalada de violencia e inseguridad que azota el país. Continuamos, y por otra parte, también en lo nacional, elcomercio.com nos indica sobre una nueva masacre en Guayaquil que eleva a 11 los asesinados en un solo fin de semana. La violencia no dio tregua en la provincia Guayas durante el último fin de semana. Un nuevo ataque armado dejó 6 personas muertas y elevó a 11 el número de víctimas en menos de 48 horas. La escalada golpea una vez más a Guayaquil, una de las ciudades más afectadas por la inseguridad en Ecuador. Los hechos ocurrieron entre la tarde del sábado y la noche del domingo. En ambos casos, hombres armados llegaron en vehículos, abrieron fuego contra grupos de personas y huyeron del lugar. Los ataques provocaron conmoción entre los habitantes y dejaron además víctimas colaterales. Continuamos con la información y ahora en el ámbito internacional. Vamos a ir a euronews.com, que nos da 2 noticias. La primera es que la nueva tensión en Hormuz frustra las esperanzas de bajar el precio de los carburantes en Europa. Las esperanzas de repostar carburante más barato en toda Europa se desvanecieron el fin de semana después de que el aparente avance en el estrecho de Hormuz resultara efímero, lo que volvió a encarecer el crudo y con él la gasolina y el diésel. Los mercados habían acogido con alivio el viernes la noticia de que esta ruta marítima crucial podría reabrirse, pero los acontecimientos del fin de semana dieron la vuelta al sentimiento e impulsaron de nuevo los precios al alza. En el momento de redactar esta información, el crudo de referencia en Estados Unidos sube un 10% desde el mínimo pasado viernes hasta situarse en torno a $87 por barril, mientras que el Brent, la referencia internacional, avanza un 9.5% y ronda los $94 por barril. El último boletín semanal de precios del petróleo de la Comisión Europea se publicó el pasado jueves antes de los últimos acontecimientos entre Estados Unidos e Irán y situaba el precio medio de la gasolina Eurosuper en 95 en la Unión Europea en $1.85 por litro. Según los mismos datos, el precio medio del diésel se situaba en los $2.09. Ambas fichas, que incluyeron impuestos, eran ligeramente inferiores a las de la semana anterior, pero tras los múltiples ataques contra buques en el estrecho de Hormuz el sábado, después de que decenas dieron la vuelta al comprobar que aún no era seguro atravesarlo, ahora se da por hecho que los precios volverán a subir. ¿Ok? Seguimos con la información internacional y finalmente un fuerte terremoto de magnitud 7.4 sacudió a Japón y activó alerta de tsunami de hasta 3 metros. El terremoto de magnitud 7.4 sacudió este lunes el norte de Japón, según informó la agencia meteorológica
JMA, el del país, que emitió una alerta de tsunami por olas de 3 metros, de hasta 3 metros. El seísmo se produjo a las 16 horas con 53 minutos, hora local, en el Océano Pacífico frente a la prefectura del Iwate. Testigos presenciales aseguraron que el temblor fue lo suficientemente intenso como para sacudir edificios en Tokio. Situada a cientos de kilómetros del epicentro, las primeras olas podrían alcanzar de forma inminente la costa norte, según la agencia, que instó a la población a evacuar de inmediato. Textualmente dijeron: aléjense de las zonas costeras y de las riberas y diríjanse a lugares seguros como zonas elevadas o edificios de evacuación, señaló. La JMA advirtió además de que las olas podrían repetirse durante horas, por lo que pidió no abandonar las zonas seguras hasta que se levante la alerta. Luego se alertó del riesgo de daños materiales asociados al tsunami. Bien, así las cosas al otro lado del mundo, y de esta manera estamos terminando de revisar la información más reciente aquí en su informativo nacional. Como siempre, de lunes a viernes por UNPG TV en Facebook nos conectamos con ustedes para entregarles las noticias de los distintos medios de comunicación en Ecuador y alrededor del mundo. Yo soy Kelly Alvear y les deseo que tengan un excelente lunes, un excelente inicio de semana. Que les vaya bonito. Nos vemos mañana jueves. Chao, chao. Mañana martes, ya ando adelantada. Ahora sí. Chao, chao.